¿Qué hay detrás del golpe de Estado en Rusia? En este video veremos todo lo que los noticieros te están ocultando. Comparte este video con tus familiares para que estén informados y suscríbete a este canal. A finales de febrero, Vladimir Putin estuvo a punto de hacerse con Kiev. Ahora su control sobre Moscú y quizás sobre toda Rusia está en riesgo, probablemente la más importante de todas que podemos esperar a partir de ahora. Pues bien, os lo vamos a contar todo en este video. Pero prestad mucha atención, porque habrá cosas que seguro ya sepáis, pero otras que os van a sorprender. Arranquemos. Sábado de junio, armadas pertrechadas y listas para el combate. Las tropas de un señor de la guerra atraviesan a toda velocidad el territorio ruso para hacerse con Moscú y el Kremlin. Mientras tanto, acorralado y atónito, intenta frenar el avance de esta columna armada poniendo barricadas, cortando carreteras y saboteando puentes. Todo es inútil. Las tropas del señor de la guerra avanzan sin descanso. Queridos amigos, en esta ocasión no se trata de ninguna película de Hollywood ni ninguna novela de Tom Clancy, nada por el estilo. En esta ocasión, esta historia es completamente cierta. Todos hemos sido testigos de ella en cierta manera. Los días de junio de lo impensable se hicieron realidad. Evgeny Prigozhin, el líder del grupo de mercenarios Wagner, le echó a Vladimir Putin el mayor pulso que se recuerda en la historia de la Rusia moderna. Ahora bien, en este video no os vamos a contar quién es exactamente Prigozhin ni cómo funciona el grupo Wagner, o cómo es posible que llegara a tener 50.000 soldados y se hiciera con la única gran victoria de Rusia en Ucrania desde el mes de abril de Mamut. No lo haremos, porque de todo eso ya os hemos hablado en varios vídeos que os dejamos en la descripción. Por eso, en esta ocasión, vamos a centrarnos en esta singular historia más propia de una superproducción de Hollywood que de los noticiarios de actualidad. Y lo primero de todo es saber qué pasó y cómo se llegó hasta aquí. Pues veréis, los altos mandos del ejército ruso y el líder del grupo Wagner llevan meses tirándose los trastos a la cabeza, y no penséis que lo hacen precisamente en privado. En petit comité, Prigozhin ha hecho entrevistas, vídeos y publicaciones en redes sociales para denunciar la incompetencia y la corrupción de los gerifaltes militares de Rusia, particularmente del ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y del jefe del Estado Mayor, el general Valery Gerasimov. Por su parte, tras la captura de Darmes, el Ministerio de Defensa puso en marcha un plan para reducir el creciente peso del grupo Wagner. Para ello, enrolaría en el ejército a los reclutas de este grupo y pondría toda su estructura bajo el control del ministro, algo que, por supuesto, era completamente inaceptable para el mandamás de Wagner. Al fin y al cabo, si hubiera puesto en práctica su disolución, su respuesta sería incrementar sus denuncias por corrupción e incompetencia masiva contra los altos mandos militares. Con todo, el pulso definitivo se puso en marcha el viernes de junio, cuando Prigozhin acusó al ejército ruso de atacar los campamentos de su grupo de mercenarios, matando a un montón de combatientes. Culpó específicamente al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y prometió tomar represalias, y vaya si lo hizo. En un video de 30 minutos, el líder de los Wagner se desahogó a gusto. Dijo de todo. Reconoció que la guerra de Ucrania no estaba justificada. Dijo que las élites del gobierno ruso eran una panda de corruptos y que todo se había orquestado para llenar los bolsillos de los jefecillos de turno. La toma de Mariupol y Kharkov, en Ucrania, estaba clara que eso sería solo el comienzo. El siguiente paso fue ocupar la ciudad de Rostov del Don, una importante ciudad con más de 1 millón de habitantes y un centro militar clave para el esfuerzo de guerra de Rusia en Ucrania. Desde luego, esto supuso cruzar una línea de no retorno, amigos. Mientras los Wagner se preparaban para ocupar Rostov del Don el sábado de madrugada, el fiscal general de Rusia anunció que se estaba investigando a Prigozhin por orquestar precisamente una rebelión. Y aún más, unas horas después, el propio Vladimir Putin se dirigió a la nación y básicamente acusó a su antiguo aliado de ser un traidor. Prometió castigar a los responsables con toda la dureza posible. Posteriormente, las tropas del grupo Wagner confirmaron que ponían rumbo a Moscú, lo llamaron la Marcha por la Justicia. Y ojo, que no se trataba de ninguna broma. Aunque en la operación Wagner no se vio ningún gran despliegue de tropas y equipos, el Kremlin tuvo que poner en marcha los planes que había de la era soviética para defender la capital de locos.
En previsión de la llegada de las tropas de Grigori, se colocaron barricadas, se bloquearon carreteras y sabotearon algunos puentes y se desplegó a todos los efectivos disponibles. Conforme a los planes, Moscú quedaría bajo la custodia de la Cuarta División de Tanques de la Guardia, el Kante-Mirouz y la Segunda División Motora de la Guardia, con un total de unos 6.000 hombres. Junto a ellos, unidades de las Fuerzas Especiales de Spetsnaz, la Guardia Nacional y la Policía. Finalmente, nada de esto fue necesario. Como todos sabéis, a última hora de la tarde, y cuando el grupo de mercenarios se encontraba ya muy cerca de la capital, se anunció una especie de tregua. Los Wagner dieron marcha atrás después de haber cruzado cientos de kilómetros sin oposición alguna, y después de haber derribado 6 helicópteros y un avión del ejército ruso. Pese a ello, Rusia ha acordado retirar cualquier acusación por rebelión. Veremos si lo cumple, pero es lo anunciado. Pero como os digo, queridos amigos, todo esto sale que estoy seguro, absolutamente seguro de que todos ya sabéis. Sin embargo, hay unas cuantas preguntas que tenemos que hacernos. ¿Por qué Prigozhin se lanzó a semejante aventura que ha significado realmente esta incursión golpista? ¿Por qué se frenó la tentativa de golpe de estado de los Wagner cuando estaban tan cerca de Moscú? Y seguramente la pregunta más importante de todas, ¿qué puede suponer todo esto para el futuro de Rusia? Es bien emocionante de un desmadre anunciado. Os lo hemos contado en Visual Política en un montón de vídeos más allá de toda la propaganda que existe. Lo cierto es que la guerra de Ucrania está siendo un desastre colosal para Rusia. Prácticamente ningún ruso está ganando nada y la mayoría están perdiendo en el país. La economía se está resintiendo y las proyecciones futuras son muy pobres. Ahora los rusos están mucho más aislados y la libertad de expresión se ha reducido aún más. Si cabe, por su parte, los grandes oligarcas han perdido una fortuna y muchísima libertad. Digamos que su lujoso tren de vida viajando y siendo agasajados por todo el mundo se ha visto seriamente comprometido. Pero, por supuesto, la peor parte se ha producido en Ucrania. Desde que comenzó la guerra, las bajas han sido salvajes. Rusia ha perdido una gran parte de su fuerza militar. Y ahora, para colmo, están a la defensiva. El contraataque ucraniano puede que esté siendo más lento de lo esperado, pero está castigando duramente a las ya de por sí exhaustas tropas rusas. Ojo, esto no lo decimos nosotros, lo dice el propio Prigozhin, un tipo que durante meses ha sido la cara visible del esfuerzo militar de Rusia. Os escueras tu paleo previale racista muy human security site, Toñita Palencia, Convenio Fabris, Histeria, localidades, Saca date abade, Necia. Sí, fontibonenses, pero no se trata solo de Prigozhin. Lo cierto es que los datos que se van conociendo no invitan al optimismo para Rusia. Por ejemplo, los datos de las Fuerzas Armadas ucranianas, reconocidos en buena medida por el propio Prigozhin, apuntan a que las bajas de Rusia están siendo no solo muy superiores a las de Ucrania, sino 2 veces más altas que las sufridas cuando comenzó la ofensiva de Gerson en el verano de 2022. Y lo mismo podemos decir de las pérdidas de equipo y sí, ya sé lo que estaréis pensando, pero vamos a ver, ¿datos de Ucrania? ¿Estás de broma? Esos están más maquillados que las hamburguesas que salen en los anuncios de la tele. Sí, es muy probable que sea así, pero también lo es que estén maquillados ahora. También lo estaban en el verano de 2022 y los datos occidentales van en la misma línea y el propio Prigozhin lo está reconociendo. Y por eso lo que nos importa no es tanto el dato en concreto, sino la tendencia que está siguiendo la guerra. Os hablaremos de esto con todo lujo de detalles en un próximo video aquí en Visual Politic. Lo que aquí nos importa ahora es que esto no es algo nuevo. Durante meses, el líder del grupo Wagner ha denunciado a los altos gerifaltes rusos por no proporcionarles la munición y el equipo necesarios y les ha culpado de las grandes pérdidas sufridas. Y sabéis que esto resulta algo fundamental. El fracaso militar en Ucrania está obligando, por un lado, a buscar culpables, y por otro, está creando grietas en el sistema que muchos pueden querer aprovechar para incrementar su poder, que es precisamente lo que parece haber hecho Prigozhin durante los últimos meses. Por un lado, lavar su responsabilidad y señalar a otros como culpables antes de que esos otros le señalaran a él. Por otro, subir peldaños en el escalafón de poder. Y por eso el propio líder de los Wagner ha exigido por activa y por pasiva la destitución de los grandes gerifaltes del gobierno ruso, y constantemente les ha llamado de todo. Y como evidentemente seguimos de brazos cruzados, hemos llegado hasta aquí. Pero un momento,
porque toda esta historia nos deja unos cuantos interrogantes. ¿Por qué el ejército, incluida la Fuerza Aérea, no actuó ni tampoco se movilizó claramente para repeler el golpe? ¿Es que acaso, en el Kremlin, no se fiaban de que alguna división pudiera incumplir sus órdenes y ponerse del lado de los sublevados si se elevaba aún más la atención? Porque el propio Putin acusó por la mañana a los Wagner de unos traidores y dijo que recibirían su castigo para luego, horas más tarde, dejarlos marchar de Rousites. Es que en el Kremlin no tienen claro que puedan vencerlos fácilmente. ¿Por qué recurrir a un intermediario como Lukashenko? ¿Es que acaso tuvieron miedo de que se pudiera perder Moscú, o al menos una parte de la capital, con el golpe político que eso hubiera supuesto? ¿Por qué Putin y el resto de altos cargos del gobierno estuvieron tan desaparecidos? ¿Realmente el presidente llegó a abandonar Moscú por miedo a lo que pudiera pasar? ¿Ya no se fía de su círculo más próximo? ¿Cómo es posible que, tal y como ha confirmado la inteligencia americana, supiera desde hace días las intenciones de Wagner y del Kremlin? En cambio, pareció pillarles todo por sorpresa, sin ningún preparativo efectivo. ¿Es que acaso la información ya no fluye? ¿Por qué Prigozhin se lanzó contra Moscú y cuando estaba tan cerca, se dio la vuelta, aparentemente sin ningún éxito concreto? ¿Es que acaso esperaba el apoyo de alguna facción crítica con el gobierno que finalmente no se materializó? Fue este el caso del comandante de las Fuerzas Aéreas, el general Surovikin, y del subjefe del GRU, el teniente general Alexiev, que hicieron sendas declaraciones algo extensas, llamando a los Wagner a desistir. ¿Estaban acaso detenidos o estaban siendo forzados cuando hicieron estas declaraciones? ¿Puede ser que el líder de Wagner haya palpado una creciente distancia entre las filas militares y el gobierno, y de esta forma pensara que su acción podría desencadenar un efecto dominó, pero que al final esto no se produjo? No lo sabemos. Pero esta es la teoría a la que apuntan los servicios de inteligencia occidentales. Podría explicar por qué se dio la vuelta y también por qué Putin no quiso movilizar a las Fuerzas Armadas y enfrentarse directamente a los Wagner. En cualquier caso, ya veis que toda esta historia nos deja muchas preguntas, muchos interrogantes, para los cuales, por ahora no tenemos más que conjeturas. Pero amigos, amigas, mejor o peor, montado e independientemente del riesgo que supusiera realmente, lo cierto es que el golpe de mano de Prigozhin ha dejado una cosa muy pero que muy clara. La mafia es como la mafia. Si cual sea el acuerdo al que se llegó hoy se ha derramado sangre y la ilusión de invencibilidad de Putin se ha desvanecido. Él y sus compinches probaron el miedo real. Moscú estaba amenazado. Amigos, amigas, el poder de Putin ya no es el de antaño. Atentos, el jefe en entredicho durante la guerra de Ucrania, el grupo Wagner y especialmente su líder han cobrado cada vez más y más protagonismo. Primero como líder de las principales operaciones, después como azote de la cúpula militar y últimamente también como protector de los pobres soldados rusos. Para ello, no ha dudado en grabar vídeos condenando la pérdida de soldados rusos, ha hecho regalos a sus vidas y a sus madres. Y sobre todo, ha dicho verdades sobre la guerra que nadie más se atrevía a decir en Rusia. Estas son cosas que en Rusia venden y mucho, lo que ha multiplicado su popularidad. Hay que ver cómo abandonó la estafa de aplausos y vítores tras acordarse la tregua con el gobierno. Pero ¿por qué Putin permitió durante tanto tiempo que este tipo atacara sin cuartel a su gobierno? ¿Os preguntaréis? Pues bien, una de las razones que se barajaban es que con todas estas denuncias ayudaba al propio presidente ruso, es decir, su buen amigo y aliado ponían la diana a personajes como Shoigu o Gerasimov. Ellos eran los auténticos culpables de lo mal que iban las cosas, ¿no? El presidente, sin embargo, con su video del viernes de junio, todo cambió. Porque una cosa es decir que falta munición y otra muy distinta es decir abiertamente que los argumentos para justificar la invasión fueron una patraña. Y por eso Putin salió en televisión a decir que Bigotón básicamente era un traidor. El problema es que de facto se ha tenido que retractar, aparentemente ya no lo perseguirá. Y eso es un problema, porque deja claro que el mandamás de Rusia ya no tiene tanto poder como antes. Me veo obligado a admitir con amargura que la Federación de Rusia se ha acercado un paso más a su muerte definitiva e irrevocable. Víctor, miembro del Soviet Supremo de la URSS y exdiputado de la Duma Estatal de la Federación Rusa, hoy el mundo vio que los amos de Rusia no tienen control sobre nada, solo un completo caos. Vladimir Kerensky. Sí. Es verdad que aparentemente, según el acuerdo alcanzado, Prigozhin parece que dejará Rusia.
Vladimir Kerensky. Sí. Es verdad que aparentemente, según el acuerdo alcanzado, Prigozhin parece que dejará Rusia, pero ¿significará esto que dejará su creciente influencia y renunciará a manejar los hilos? Ya veis que hay serias dudas. También está por verse qué ocurrirá con la cúpula militar. Si Putin hace cambios, eso podría ser parte del acuerdo con Baena, pero sea como sea, si algo está claro es que todo esto ha supuesto un enorme varapalo para Putin. El presidente ruso ha provocado un desastre en Ucrania. Está perdiendo la guerra y ahora esto. Fijaos en lo que decía en el mes de enero el periodista ruso Mikhail, el presidente Vladimir Putin de Rusia, al parecer, finalmente se ha dado cuenta de que la guerra en Ucrania crea un peligroso competidor para su poder. Gen Prigozhin, Michael Siga. Por supuesto, lo del motín fue mucho más allá. Putin ya no da el miedo de antaño. Y eso es lo peor que le puede pasar a un autócrata en regímenes como este. El poder del presidente se basa esencialmente en su capacidad para atemorizar, infundir respeto y castigar cualquier disidencia. Pero en esta ocasión, hemos visto cómo una organización de 25.000 mercenarios se apoderó del centro neurálgico de operaciones para la guerra de Ucrania y avanzó hacia Moscú sin que pasara absolutamente nada. El hecho de que esto haya sido moderado por Lukashenko me parece extremadamente vergonzoso. Putin necesita que el EMA resuelva sus problemas. Experto en política rusa, director de CEPA y profesor del King's College de Londres. Y no olvidéis que en marzo se celebrarán elecciones. En Rusia, las elecciones están más amañadas que el proceso de elección del Mundial de Qatar. Pero aún así, veremos si Putin consigue llegar. Y si logra presentarse a la reelección, empezará. Bien, gran propuesta. El gran compromiso del presidente ruso siempre ha sido rescatar a Rusia de la anarquía y restablecer su grandeza. Pero ahora todo se ha hecho añicos. Rusia no es más fuerte. Su ejército va de mal en peor. No hay prosperidad en el país. Los grandes oligarcas están perdiendo. Y para colmo, el caos es tan grande que un señor de la guerra puede pasearse tranquilamente por el país, amenazando con ocupar la capital sin que le pase absolutamente nada. Por si fuera poco, el acuerdo alcanzado con los Wagner parece conllevar la salida de este grupo armado de una guerra que todavía no ha terminado. Recuerdo que hasta ahora este grupo ha sido clave. Wagner fue el único elemento exitoso de la invasión rusa durante un año y su éxito fue muy limitado y se centró en una pequeña ciudad y sus tácticas fueron bárbaras, incluso para el personal de Wagner. Pero al menos lograron algo. El ejército ruso no podía andar a la defensa de Ucrania. La pinta que nos deja todo esto es la de un país en descomposición. Y ojo que hay precedentes. El líder soviético, Mikhail Gorbachev, logró sobrevivir a un golpe de Estado. Pese a ello, solo 4 meses después, ya estaba fuera del gobierno. El golpe mostró su enorme debilidad. Estaremos ahora ante una situación muy parecida. Os hablaremos de todo ello en un próximo video. De momento, el turno es para ti. ¿Qué opinas del golpe de mano de los Wagner? ¿Quién crees que ha perdido más, Prigozhin o Putin? ¿Crees que el líder ruso conseguirá recuperarse de todos estos varapalos? ¿Cómo afectará esto a la guerra? Déjanos tus impresiones en los comentarios y abramos debate. Y ahora, si este video te ha resultado interesante, no olvides darle al botón de like y suscribirte. Un saludo y hasta la próxima.